Bueno, ok. Entonces comencemos. La idea de esta charla es que nosotros podamos manejar algo de información de cómo debiera hacerse la implementación o cómo decimos nosotros que debe hacerse la implementación de ciertas reglas de control para los usuarios dentro de la organización. La charla está organizada de modo tal de que podamos ver algunas estadísticas. Nosotros estuvimos sacando algunas estadísticas con Dimension. Con esas estadísticas vimos comportamientos de varios de nuestros clientes que han iniciado instalaciones con nosotros. Queremos comentar cómo debiera hacerse esta primera fase de levantamiento de información cuando se empieza todo el proceso de implementación. Luego vamos a mostrar cómo se hace ese tipo de reglas para que puedan hacer el levantamiento de información. Vemos luego unas estadísticas, ¿ok? De Internet al año 2017 que vamos a utilizar para hacer un dimensionamiento de lo que sería nuestro equipo y cómo justificar un retorno de inversión en base a productividad de la solución que estamos implementando. Luego al final aplicaremos las reglas de control que en teoría debieran mejorar esa productividad al aplicar los controles a nuestros usuarios, y con eso concluimos la charla. ¿Ok? Voy a hacer varias pausas durante la presentación a los fines de confirmar que me están siguiendo. En este momento hago una primera pausa para que me confirmen si me están escuchando claro y si están viendo mi presentación. Por favor, si me lo colocan por chat. Magnífico. Comencemos viendo un poco de lo que estudiamos nosotros a nivel de Dimension, ¿ok? Para quienes no lo conozcan, aunque creo que todos somos usuarios de la plataforma, Dimension es la herramienta que WatchGuard tiene en estos momentos para hacer correlación, ¿sí?, de la información recibida desde los registros de eventos del equipo WatchGuard, ¿ok? Recibe los datos de toda la actividad de los distintos usuarios y entonces hace ciertas cuentas para podernos mostrar a nosotros la información de la actividad más resaltante en nuestros equipos. Lo que vamos a ver a continuación son algunas gráficas que yo tomé comparando información de algunas empresas que hemos estado trabajando en Colombia, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Básicamente estas empresas son de distintas áreas, distribuidora de alimentos, desarrolladora de software, petroleras, farmacéuticas. Son empresas de distintas áreas, por lo que nos permite tener una visión bastante amplia del tipo de tráfico que estamos analizando en una primera fase de implementación de un equipo, ¿no? Las gráficas que estamos mostrando son gráficas que están obtenidas de los perfiles de cada uno de los clientes. Nosotros lo hemos tabulado nuevamente y hemos hecho análisis de esa información para presentar entonces lo que mostramos a continuación. ¿Qué estamos trabajando primero? Estamos trabajando información respecto de las categorías web a las que hacen uso los computadores de nuestras organizaciones o de las organizaciones que estuvimos analizando. Las categorías web que estamos mostrando son categorías web de las que maneja WatchGuard a nivel de su sistema WebSense de 54 categorías en la nube. Las principales 10, todo lo que vamos a mostrar son los top 10, ¿sí? Las principales 10 categorías. Las principales 10 categorías que hemos detectado en WebBroker son básicamente información y tecnología, motores de búsqueda, publicidad, sitios no categorizados, sitios de estadísticas cada vez que nos conectamos a un website, herramientas de colaboración de oficina tipo Skype, ¿sí? Tipo Office 365,
correos generales, noticias, finanzas y economía y negocios, ¿no? De estas categorías o de estas 10 categorías, hay algunas que son bien preocupantes, ¿no? Cuando comenzamos a hacer una implementación. Primariamente la categoría que es no categorizado, ¿no? Estos son sitios que no tienen ningún tipo de categoría y así se nos hace un poco más complicado el poder asociar una regla de control sin haber registrado hacia dónde nos estamos conectando. Eh, Luego tenemos otras categorías de las que hemos estado analizando, entre las 10 primeras que hemos registrado en nuestros clientes, y observamos que estamos utilizando eh, categorías de noticias, sitios de finanzas, llámense bancos, por ejemplo, o sistemas de pagos en línea, y sitios de negocios. Estas tres categorías son categorías que no guardan nada en común de un cliente hacia el otro. Es decir, los sitios que visita cada uno de nosotros respecto a las noticias que nos interesan o los bancos que visitamos son totalmente disímiles persona a persona, lo que hace un poco más complicado el proceso de bloqueo cuando vamos a utilizar una herramienta como el web blocker. Veamos un poco lo que son de estas categorías, ¿sí? ¿Cuáles son los sitios más visitados? Respecto a la categoría número 1, información y tecnología, lo primero que obtuvimos, o la primera sitio visitado, el primer dominio visitado, es Microsoft.com. Básicamente, eso lo vamos a observar en ambientes donde la mayor parte de las estaciones de trabajo son basadas en Windows. Luego vamos a ver ciertos sitios asociados a empresas de seguridad tipo Avast o Bitdefender, o en este caso Apple.com, donde evidentemente en algunos clientes tenían este sistema operativo instalado en sus máquinas. Estos dominios se repiten mucho en las nuevas instalaciones a las que nos hemos estado enfrentando. Luego, como era de esperarse, a nivel de buscadores, que es la segunda categoría dentro de el análisis que hicimos, bueno, tenemos gran parte de lo que es buscador Google, ¿sí? Y todas sus herramientas asociadas, google.com, los APIs de Google, el manejo de contenido de los usuarios Google. Y en segunda instancia nos encontramos con el navegador Bing y todo lo que son herramientas asociadas a este navegador. Evidentemente, cada vez que nos conectamos a sitios o portales tipo Microsoft o portales de noticias, vamos a tener bastante publicidad inserta en estos sites. Así que vamos a conseguir básicamente algo bastante repetitivo en todos los clientes, que es el acceso a las mismas herramientas de conteo y de publicidad sobre Internet. Como le decía, en la parte de no categorizados, cuando vemos la categoría no categorizados, va a ser bien complicado el poder establecer un top 10 porque cada usuario tiene accesos bien disímiles, ¿no? Entonces es difícil parametrizar algo basado en el análisis de varios clientes como lo hicimos con las categorías anteriores. Para muestra un botón, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De los sitios que nos hemos estado consiguiendo en alguna de las instalaciones, ¿no? Los listados son no infinitos, pero sí muy largos, por lo que es súper importante que cuando hacemos una implementación en una primera instancia hagamos el registro de todos estos sitios para determinar cuáles van a ser permitidos o cuáles van a ser bloqueados durante la implementación. Evidentemente, no me sonaría muy apropiado que se estén conectando en la oficina algo así como modelos prepagos bogotá.com, ¿no?
Luego tenemos nuevamente la categoría analítica web, que básicamente la vas a conseguir en cualquier portal de cierto tamaño donde se insertan este tipo de códigos para poder saber el ranking que tienen estos sitios en Internet. Tiende a ser nuevamente dominios muy repetitivos, por lo cual pudimos parametrizarlo y poder sacar un top 10 de dominios asociados a esta categoría. Igualmente, cuando hablamos de herramientas de colaboración, ahora es básicamente un estándar de facto en casi todas las organizaciones. El acceso a las herramientas de Microsoft en línea, se está viendo mucho Office 365, se está viendo mucho acceso a Skype desde el punto de vista corporativo y el personal, y casi todo o casi todo lo que hemos conseguido a nivel de herramientas de colaboración están basadas en las herramientas de Office en línea, ¿no? Igualmente, y no es para nada sorprendente, nos conseguimos en las organizaciones donde estamos llegando a hacer una nueva implementación, nos estamos consiguiendo con las clásicas cuentas de correo de Yahoo, Outlook.com o Gmail, que creo que cada uno de nosotros contamos con nuestras cuentas personales y las estamos utilizando en nuestros ambientes de trabajo. Nuevamente, las últimas categorías, como les mencionaba, estamos hablando de sitios de noticias. Es un lugar común que en prácticamente todas las implementaciones observamos un alto índice de uso de sitios de noticias, pero sitios de noticias totalmente diferentes de una implementación a la otra. Es difícil parametrizarlo como el caso anterior de herramientas de colaboración. Así que aquí nuevamente debemos evaluar cuáles son los sitios que queremos permitir o cuáles sitios no vamos a permitir dentro de nuestra organización. Aquí vamos a conseguir sitios tan distintos como CNN o Runes en Venezuela o el portal del clima o noticia de la BBC, ¿no? Según el sitio y los intereses de cada uno de los usuarios, estas listas también son bastante largas. Igualmente, cuando hablamos de sitios de finanzas, ¿sí? Que es la otra categoría más utilizada, se van a conseguir básicamente los bancos que utilizan los usuarios en cada una de las organizaciones. También ambientes bien disímiles de acuerdo a donde nos encontremos, si hacemos una implementación en Venezuela o hacemos una implementación en Colombia o la hacemos en Panamá. Exactamente el mismo tipo de mensaje cuando vemos análisis de sitios de economía y negocios. Aquí básicamente entran todos aquellos sitios de negocios o tiendas ubicadas o localizadas en cada uno de nuestros países, ¿no? Va a conseguir casi todo website asociado a una empresa que de alguna manera venda o informe por internet, lo va a conseguir en esta categoría. Se van a conseguir sitios como Grupo Éxito aquí, o Fotos de Salas, o Garmin, la de los GPS, dentro de estos sitios. También difícil ubicar un patrón global que abarque a todos estos sitios de noticias, sitios de economía. Entonces, ¿qué hemos estado consiguiendo? Bueno, tenemos un primer preliminar de lo que normalmente hacen nuestros usuarios antes de comenzar. Algunas categorías que podemos decir que pudieran ser autorizadas porque además podemos controlar debido a que tienden a ser herramientas de negocios o tienden a ser fáciles de controlar por lo repetitivo que se aplica dentro de la organización, y otras que son muy distintas y que debemos analizar a conciencia antes de hacer una implementación. Hago una primera pausa, ¿sí? Para poder entonces verificar cómo vamos con la presentación. Por favor, si me colocan, si me han estado escuchando, si me ven y si me han estado entendiendo.
Ok, proseguimos entonces con la presentación. Luego que hacemos el análisis de los sitios visitados por los usuarios, también nos interesa conocer qué aplicaciones han estado utilizando nuestros usuarios. La intención de todo esto es darle visibilidad, ¿sí? Al tráfico de la red antes de que empecemos una implementación y empecemos a aplicar controles. Y le hace que digo controles y no digo bloqueos, porque la intención de la presentación es justamente permitir con ciertas limitaciones el acceso a los sitios. Ya hoy por hoy cada vez se hace más complicado el intentar bloquear por el tipo de tráfico que estamos teniendo y por las distintas herramientas que se van obteniendo en la red. Así que pareciera ser una aproximación mucho más inteligente el aplicar con un control a intentar hacer un bloqueo. Evidentemente, habrán sitios que tengamos que bloquear, habrá aplicaciones que tenemos que bloquear, pero mientras más bloqueemos, más intentos de saltar los controles vamos a conseguir en la organización. Entonces les decía que, bueno, hemos estado utilizando la herramienta de Dimension para obtener también las aplicaciones que utilizan nuestros usuarios y sacamos nuevamente un top 10 de las aplicaciones por categorías de manera de poder ver qué nos interesa y qué no nos interesa dentro de la organización. Hagamos la revisión de las aplicaciones más importantes y evidentemente lo primero que vamos a conseguir en cualquiera de los análisis que hagamos es la categoría de la aplicación web, donde básicamente vamos a determinar cuáles son los browsers, ¿sí? O los navegadores de internet que estamos utilizando. En la primera de cambio, el navegador más utilizado es Chrome, ¿sí? O por lo menos eso es lo que dice el análisis que hemos estado haciendo con la data que hemos obtenido. Y en segunda instancia tenemos al Microsoft Edge, ¿sí? El nuevo amigo, la nueva versión del Internet Explorer. Y en tercero y cuarto caso, Firefox y el browser del celular Android. ¿Ok? En una última instancia obtenemos al Apple Safari. Luego hemos estado consiguiendo que la mayor parte de transferencia de archivos se está haciendo directamente de las sesiones del navegador. Cada vez que nos conectamos vía web, estamos haciendo movimiento de archivos, pero es impresionante darnos cuenta de la cantidad de tráfico y la cantidad de archivos que movemos desde las sesiones web. Esto es súper importante a los fines de la seguridad de las empresas porque necesitamos establecer mecanismos de control de estos archivos que estamos transfiriendo. No es parte de esta presentación en estos momentos, la tenemos pensada para la presentación del ransomware, pero ya podemos anticipar que evidentemente un archivo transferido bajo una sesión web pudiera ponernos un poco complicado el escenario dentro de la organización. Luego tenemos, evidentemente, aplicaciones tipo Dropbox, ¿sí? O la iCloud, donde los usuarios están haciendo reposición de sus archivos o sus respaldos en la nube, ¿no? Y otra de las aplicaciones o lo que más nos estamos consiguiendo en básicamente todas las organizaciones cuando llegamos a hacer una implementación son los sitios asociados a videos y música, principalmente YouTube, ¿ok? Y la reproducción de archivos MP4. Las aplicaciones YouTube y SWF, el Shockwave Flash, están muy enlazadas entre sí. Entonces, como verán, de casi todas las implementaciones, y lo veremos un poco más adelante, YouTube pareciera ser algo preocupante a la hora de controlar un poco la banda que nuestros usuarios se están consumiendo en la organización.
Otro dato súper importante que hemos obtenido del control de aplicaciones es que la mayor parte del tráfico es totalmente cifrada, es de tipo SSL. ¿Sí? Si vemos este gráfico de torta, perdón, estaríamos hablando que prácticamente el 90% del tráfico registrado en un primer intento al ingresar a una red es de tipo cifrado. Eso quiere decir que tráfico cifrado es tráfico que pasa invisible, ¿sí?, a los ojos de cualquier control si no logramos quebrar ese tráfico SSL. Es súper importante el haber evidenciado lo que parecía eh, algo común, un lugar común, el que se estuviera utilizando tráfico SSL, pero yo en lo particular no pensaba que iba a obtener casi un 90%, ¿sí?, del tráfico registrado un primer inicio en todas las organizaciones. Y luego el otro punto súper importante y que vamos a ver en las estadísticas que voy a presentar, seguimos siendo entes sociales y cada vez hacemos más uso de las herramientas sociales. Mucho Twitter, Facebook y Google Plus y Instagram dentro de las organizaciones. Tenemos a Twitter como una de las categorías más importantes porque para nadie es un secreto que somos una empresa cuya mayor parte de acción se basa en Venezuela, y en Venezuela se utiliza mucho Twitter a nivel de noticias. Aquí sí podemos, y lo vamos a ver más adelante, estamos algo distinto a lo que son las tendencias a nivel mundial, y es básicamente por el caso de Venezuela. Otra de las aplicaciones más utilizadas, la categoría de actualizaciones de seguridad, y dentro de las actualizaciones de seguridad, más del 50% del tráfico que estamos viendo en las organizaciones en una primera implementación es de las actualizaciones de Windows. Evidentemente, los ambientes siguen siendo dominantes Windows y vamos a tener este tipo de tráfico que vamos a tener que controlar si no queremos que nos consuma la banda, porque cada vez es más importante el tráfico consumido por las actualizaciones de Windows, y mucho más después de la implementación de Windows 10. Hago una pausa en este momento para que me comenten cómo vamos y luego entonces contamos cómo hicimos estas mediciones. Por favor, si me indican cómo va la presentación. Magnífico. Continuamos entonces con la presentación. ¿Qué hemos hecho? Bueno, básicamente hemos llegado a las redes de nuestros nuevos clientes y hemos insertado al equipo WatchGuard a modo de registro, ¿no? Básicamente teníamos un escenario donde teníamos nuestra conectividad a internet, algunos equipos inalámbricos, algunos equipos alámbricos, sin controles aplicados. Nosotros hemos llegado y nos hemos insertado entre el router y básicamente la salida de internet de la empresa, y hemos empezado a registrar todo el tráfico generado por los dispositivos. Una vez que hemos insertado el WatchGuard, lo primero que estamos haciendo ahora en nuestras últimas implementaciones es conectar ese equipo WatchGuard a nuestro nuevo servicio de Dimension en la nube, lo cual nos permite que en un par de minutos empecemos a obtener la información del tráfico sin requerir de mayores implementaciones en la red del cliente. Como les decía, una vez que tenemos el WatchGuard, enviamos los logs a nuestro servicio en la nube y ya en 2 minutos, 3 minutos estamos recibiendo todo el tráfico
analizado por el dispositivo. Es decir, que prácticamente desde el mismo momento en que nos insertamos ya estamos analizando la actividad de la red a los fines de poder generar una información como la que hemos presentado en la primera parte de la charla. Luego estamos conectando también el dispositivo a nuestro equipo de administración centralizada a los fines de que todo el proceso de implementación de las nuevas reglas que vamos a mostrar lo podamos hacer directamente con una bitácora de cambios y esquemas de poder establecer responsabilidades a nivel de roles y posibilidades de hacer rollback de alguna configuración que nos haya estado molestando o haya sido mal aplicada en el momento que estamos tratando de establecer el control. Luego, en una primera fase, creamos una regla TCP/UDP proxy. ¿Okay? Aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito de bits y bytes y de lo que son la configuración de los equipos WatchGuard, ¿no? La regla TCP/UDP proxy es la regla más completa a nivel de análisis que podemos tener. Ahí le estoy mostrando un poco lo que es el policy, ¿sí? Del equipo, el policy manager, y vemos una regla que se denomina TCP/UDP visibilidad, ¿sí? Esta es una regla que analiza todo el tráfico TCP y todo el tráfico UDP. Entonces, básicamente, una vez que insertamos el equipo, creamos una regla de tipo proxy, de tipo de capa de aplicación, a los fines que podamos hacer todos los análisis con una sola regla, ¿sí? Que analice todo el tráfico general de la empresa antes de empezar a implementar los controles. En esta regla TCP/UDP proxy, básicamente estamos permitiendo todos los protocolos, ¿sí? Y nos dedicamos a registrar el tráfico de tipo HTTP, HTTPS y FTP, ¿ok? A los fines de poder entonces tener información básicamente de lo que es la navegación de nuestros usuarios, que en este caso es lo que queremos controlar. ¿Sí? Una vez que hemos creado el proxy, lo activamos dentro de la política. Vemos los puertos que se están utilizando en la política, básicamente, como le decía, todos los puertos TCP y UDP. Por último, dentro del proceso de registro del tráfico HTTP, vamos a activar la licencia de Web Blocker que tenemos en nuestro equipo WatchGuard. Y el Web Blocker lo vamos a utilizar solo para visibilizar las categorías de navegación. No vamos a hacer ningún bloqueo en una primera instancia. ¿Sí? Entonces vamos a nuestro servicio de Web Blocker, vemos que tenemos todas las categorías no tildadas, lo que quiere decir que no se está negando ningún tipo de tráfico. Vamos al sistema de control de aplicaciones, lo activamos la licencia del control de aplicaciones y utilizamos la plantilla global, que es la plantilla que se debe utilizar para visibilización de tráfico. Esa plantilla global que viene por defecto en el equipo, ¿sí? No la vamos a modificar. En ella no se establecen controles. Lo que hacemos es que a la política TCP/UDP le habilitamos el control de aplicaciones con la plantilla global y ya con esta información vamos a tener bastante para obtener lo que hemos estado mostrando anteriormente. Evidentemente no hacemos nada activando las funciones de registro de tráfico, ¿sí? Como la regla TCP/UDP, el Web Blocker para registrar tráfico o el control de aplicaciones, sino guardamos los logs. Entonces necesitamos activar los logs en la política TCP/UDP proxy. ¿Ok? Solo vemos las propiedades de la regla. Y por último, y muy importante, queremos que todo el tráfico salga por esta regla, así que la regla que se crea por defecto en el equipo, que es la regla outgoing, debe ser desactivada. ¿Ok? Hecho esto, deberíamos estar haciendo una pequeña demostración, pero vamos a ver si estamos dentro de los lapsos que nos tenemos definido para la charla. Un segundo.
Vamos a, por favor, a que me comenten cómo vamos hasta ahora con lo que he mostrado. Por favor, si me dan su feedback. Magnífico. Fíjense que lo que hemos estado mostrando hasta ahora es básicamente qué tipo de tráfico nos hemos estado consiguiendo y cómo hemos generado esa información. Esto nos dice que una primera implementación en cualquier cliente era arrancar por insertar el dispositivo y poder escuchar o visibilizar todo el tráfico para saber qué queremos controlar. Es difícil controlar aquello que no podemos ver. Esto es un proceso que nos puede tomar alrededor de 5 minutos, ¿ok? Y eso es parte de lo que queremos demostrar, que crear una regla de este estilo con un poco de habilidad nos podría llevar a hacer una primera implementación en no más de 5 minutos. De hecho, una implementación con controles nos podría tomar alrededor de 1 hora, ¿ok? El poder hacer todo lo que estamos mostrando dentro de esta presentación. Entonces voy a abrir un poco una sesión de un WatchGuard Policy Manager solo para que vean un poco cómo sería el proceso. No voy a aplicar los cambios porque no me interesa generarme controles que me interrumpan nuevamente el uso de la sala, pero sí por lo menos mostramos un poco la esencia de cómo sería la implementación. Entonces básicamente tenemos una arena del Policy Manager y el proceso sería algo como esto. Agregamos una política, agregamos un filtro de tipo TCP/UDP proxy, ¿sí? Al agregar la regla, le colocamos un nuevo nombre a la regla, vamos a mantener que analice todo el tráfico que esté en nuestra red LAN, de acuerdo al tipo de arquitectura que tengamos. Tendrás que agregar todas las interfaces o todas las DMZ que tengas dentro de la red. En este caso, pudiéramos agregar todas las opcionales, ¿sí? Luego, como les mencioné, activamos una acción proxy de capa de aplicación. Esta acción proxy de capa de aplicación, nombre, la llamamos demo, algún comentario, no nos interesa en este momento. Y vamos entonces a registrar tráfico de los protocolos HTTP, HTTPS y FTP. El SIP, que es el de telefonía IP, y los otros protocolos los vamos a permitir sin ningún tipo de alteración. Que los estemos permitiendo no quiere decir que no se van a registrar, van a quedar registrados por el control de aplicación. Entonces, en la regla HTTP, creamos una regla que se denomina HTTP demo, ¿ok? Y básicamente mantenemos toda la plantilla por defecto, tal cual como viene en la implementación del WatchGuard, ¿sí? Permitiendo todo tipo de aplicación, ¿sí? Y permitiendo todo tipo de tráfico, porque queremos registrar lo que están haciendo nuestros usuarios. En este momento estamos utilizando el WatchGuard lo más parecido posible a un sniffer sin tener que estar ingresando una herramienta de seguridad, ¿sí? Y con la ventaja que luego vamos a poder aplicar los controles dentro del WatchGuard. Luego nos vamos hacia el WebBlocker y en el WebBlocker la política por defecto no utiliza WebBlocker, pero agregamos una regla WebBlocker simple y llanamente con las categorías activas por defecto, ¿sí? Y procurando que haya registro del tráfico. ¿Okay? Ya con esto concluimos nuestra configuración de análisis de tráfico en HTTP proxy.
¿sí? O en capa aplicación de HTTP y procedemos a hacer el registro de tráfico del HTTPS. ¿Ok? Aquí básicamente vamos a activar nuestro web blocker anterior. Recuerden que el inicio de toda sesión HTTPS inicia como HTTP, ¿sí? Y habilitamos los logs de la política. Y por último, habilitamos nuestra regla de FTP, nuevamente para asegurarnos que tenemos la información de actividad en los reportes del Dimension de lo que ha ocurrido con las sesiones FTP. Y mantenemos todos los contenidos permitidos a los fines de que no haya un bloqueo mientras estamos durante la implementación o la primera fase de la implementación, que es de registro de tráfico. Habilitamos el control de aplicaciones en la plantilla global. Veamos la plantilla global, no tiene ningún tipo de control. Si vemos aquí las categorías no están tildadas por defecto, eso quiere decir que lo que hay es puro registro de tráfico. Si vemos el lado derecho, la acción no está mencionada, así que él va a registrar tráfico en esta plantilla, y aquello que no conozca, cuando las aplicaciones no coinciden o el tráfico unknown, van a ser permitidos. No va a haber ningún tipo de bloqueo, lo que vamos es solamente analizar el tráfico. Registramos los logs de la política, como lo mencioné anteriormente. Verificamos que esté habilitado el NAT de salida, porque evidentemente es tráfico saliente. Y con eso concluimos la implementación, ¿sí?, de nuestra política de demostración. Luego nos interesaría, ¿sí?, habilitar los logs. Configuramos aquí el nombre de nuestro servidor de logs. Colocamos nuestra clave de nuestro servidor Dimension. Y una vez apliquemos el cambio, de manera automática vamos a comenzar a recibir la información en nuestro servidor. Evidentemente, esta información que vamos a estar visualizando en nuestro Dimension en la nube. Buscamos el dispositivo que queremos verificar, que en este caso es el de la charla, y entonces ya a los minutos vamos a empezar a recibir el tipo de data que queremos comenzar a analizar y que hemos procesado para hacer esta presentación. En este momento hacemos una pausa para que ustedes por favor me comenten, ¿sí?, cómo va la charla hasta estos momentos. Y si tienen alguna duda o algún comentario de lo que hemos hablado hasta ahora. Magnífico. Prosigamos entonces. Una vez que hemos hecho este tipo de análisis, ¿sí?, es decir, que hemos verificado qué hacen nuestros usuarios, apoyados en el uso de una herramienta, en este caso WatchGuard, que es la herramienta que trabajamos nosotros, tenemos que comenzar a verificar algunas cosas. Es decir, bueno, bloqueamos, controlamos, tenemos dinero para hacer eso, ¿cómo lo vamos a manejar? Y la aproximación que estamos presentando es
cómo podemos llevarle a nuestros directores de finanzas, a la gente que le huele el negocio, eh, el justificar una inversión en una solución que inicialmente yo voy a mostrar cómo por el lado del aumento de la productividad de los usuarios y cómo eso nos puede llevar a tener una solución de seguridad que las próximas charlas nos va a llevar a poder verificar y generar el uso de herramientas que nos aseguren nuestros datos y nos evitan ciertos dolores de cabeza en el futuro. Entonces, la intención es que basado en el esquema o el análisis o la aproximación por productividad, podamos obtener el presupuesto necesario para poder asegurar realmente nuestro activo de información a las organizaciones que representamos. Para ello necesitamos tener información actualizada que podamos mostrar. Y nos fuimos a ciertos foros, ¿sí? Y hay un foro bien interesante del que tomamos algunas estadísticas. Vamos a presentar algunas estadísticas a enero de 2017 a los fines de que con esta información generada por We Are Social de Hootsuite podamos entonces sacar algunos elementos de diseño, algunos elementos de dimensionamiento que podamos utilizar para justificar la inversión en nuestra organización. Bueno, en esta primera lámina entonces estamos viendo más o menos a enero de 2017 cuántas personas se supone que somos nosotros en el planeta Tierra, y estamos hablando de 7.476 billones de personas, de las cuales el 50% se están conectando a Internet, independientemente del medio que utilicen. O sea, 50% de la población total hoy día se está conectando a Internet. En el continente americano somos 1.006 millones de personas, ¿sí? Y en el continente americano tenemos una penetración de Internet o usuario de Internet que es del 71%. Es decir, que estamos por sobre el promedio mundial de uso de Internet. No quiere decir que seamos la región que mayor penetración tiene, pero estamos entre una de las más altas. El número total de usuarios activos en Internet, estamos hablando que son 3.773 billones de personas, y un 50% de la población hace uso del Internet desde un equipo fijo, y alrededor del 46% hace uso del Internet desde un equipo o terminal móvil. Lo que hablábamos aquí acerca de la penetración, ¿sí?, del Internet por regiones, veamos que no somos la región con mayor penetración de Internet, ¿sí? Habrán zonas como el Norteamérica o Europa Occidental que tienen un poco de mayor penetración de Internet, pero cuando tomamos el promedio mundial nos lleva a ese 70% que estuvimos observando en la gráfica anterior. Y evidentemente el objeto o parte de lo que nos lleva a conectarnos tanto a Internet es la penetración del uso de redes sociales o del social media, ¿sí? Y ahí vemos que más o menos nos mantenemos también en la misma proporción. Evidentemente no es la misma proporción de uso de Internet, porque también existe el uso de aplicaciones de tipo corporativo, ¿no? Pero veamos que se mantiene más o menos en la misma proporción respecto del uso de redes sociales. A enero de 2017, entonces también un poco de cuáles son las redes sociales que más se utilizan. Veamos que Facebook es la red social más utilizada a nivel mundial.
seguido, ¿sí? De las líneas amarillas son redes sociales y las líneas rojas son sistemas de mensajería o de chat, ¿sí? Y entonces estaríamos hablando que Facebook tiene la primera posición y YouTube tiene la segunda posición, lo cual está coincidiendo con el análisis de datos que hicimos originalmente, donde no estábamos aplicando bloqueos. Y las plataformas de mensajería más utilizadas son el Facebook Messenger, ¿sí? Y el WhatsApp. Eh, Luego tenemos algunas plataformas como QQ o WeChat, y de quinto está Skype como herramienta más utilizada. Si Facebook es la red social más utilizada, entonces evidentemente nos interesa saber cómo está la distribución, ¿sí? Por géneros y por edades, ¿sí? Del uso de Facebook. Y en esta gráfica nos daremos cuenta que básicamente el grueso, alrededor del 70 y tanto, 80% de usuarios de Facebook está en edad económicamente productiva, así que será muy probable que nuestros usuarios estén haciendo uso de Facebook dentro de la organización. Como hablábamos, ¿cómo se utiliza Facebook? Facebook se tiende a utilizar más en dispositivos móviles que en equipos fijos. Y una estadística de cuáles son los terminales móviles más utilizados. En este caso, estamos consiguiendo que Android es la plataforma dominante en estos momentos, con un 71.6% sobre lo que sería la plataforma iOS de Mac. Aquí en esta gráfica no está tan sencillo de leer, pero básicamente en 29 regiones se puede ver el tiempo que pasa el usuario conectado a Internet desde un dispositivo móvil o desde una estación fija. Países como Hong Kong, China, el Reino Unido, en el caso de nuestra región, en México, Argentina, Estados Unidos, evidentemente. Entonces se ha tomado una muestra de grandes países con uso de Internet para poder sacar la estadística del tiempo gastado en Internet. Nosotros nos dimos a la tarea de analizar un poco este gráfico y tratar de generar un promedio basado en este gráfico, que es el que vamos a utilizar para dimensionamiento. Básicamente, el gráfico anterior nos estamos obteniendo un resultado de que en promedio se utiliza el computador fijo para conectarse a Internet por un periodo de tiempo de 3 horas 59 minutos. Y tendemos a conectarnos a Internet por día en un dispositivo móvil durante un periodo de tiempo de 2 horas y 40 minutos al día. Esto quiere decir que muy probablemente esas conexiones las hagamos vía Wi-Fi, porque si no estaríamos gastando mucho dinero a nivel de plan de datos, ¿sí? de nuestras operadoras celulares, ¿no? Por tanto, para el cálculo del tiempo total de Internet, ¿sí? Cuando estamos hablando de un dimensionamiento, deberíamos tomar la suma del tiempo que pasamos conectados por el computador más el tiempo que pasábamos conectados desde el dispositivo móvil. Algunos aspectos resaltantes de las gráficas que le mostré. Latinoamérica utiliza 42% más Internet que el promedio del mundo y utiliza un 62% más que el promedio del mundo en cuanto a el uso de redes sociales. 50% de la población total utiliza Internet, 46% utiliza el Internet desde el móvil. Hay 3 veces más equipos Android que el resto de los móviles juntos. Red social más utilizada es Facebook. Plataforma de mensajería WhatsApp y Facebook Messenger.
el 70% de la población utiliza el Facebook, por lo tanto, seguro que lo utilizan en el trabajo, ¿sí? Y lo utilizan normalmente los dispositivos móviles, es decir, de los teléfonos cuando estamos conectados al Wi-Fi de la empresa. Y en segunda instancia, a nivel de uso de redes sociales, YouTube le sigue a Facebook dentro del ranking de redes sociales. Hago una pausa para verificar si han recibido la información y cómo la estamos llevando hasta ahora. Por favor, si me lo colocan por chat. Ok. ¿Cómo vamos a utilizar esta información y estas estadísticas? Bueno, nos vamos a plantear un par de escenarios. Evidentemente, cada organización es distinta. La idea es ilustrar un poco cómo utilizar esta información. Y nos estamos planteando en este momento la existencia de una red donde no existen conexiones Wi-Fi y que está conformado por tan solo 30 estaciones de trabajo, ¿sí? Tomando esta información, bueno, en promedio, ¿sí? Si tomamos el total, que son 30 estaciones, y hablamos que la penetración de Internet es de un 50%, podríamos asumir que nuestra población global, por lo menos 15 empleados, ¿sí? O 15 estaciones de trabajo se estarían utilizando con fines personales. Pero como estamos en Latinoamérica, esta presentación la estamos haciendo para gente que está en Latinoamérica, eso se afecta sobre el promedio mundial a 21 empleados que estarían utilizando sus estaciones de trabajo para tener acceso a Internet con fines personales. Y si vemos acá y comparamos un poco los análisis que hicimos previamente del tráfico, ¿sí? Antes de los controles, nos vamos a dar cuenta que esos fines personales tienen que ver con el uso de buscadores, con el uso de sitios no categorizados, con el leer noticias por Internet o conectarse en web de negocios, ¿sí? Y en tiendas en línea. ¿Ok? Para el dimensionamiento vamos a imaginar, ¿sí? Por un momento, aunque debería ser más alto por nuestras realidades en Latinoamérica, y hablo de realidad en Latinoamérica, el tiempo que pasamos para ir hacia la oficina, o sea que pasamos mucho tiempo en tráfico para desplazarnos a la oficina, igualmente para retornar de la oficina. Y si habláramos de un escenario de 24 horas en la que dormimos 8 horas y por lo menos trabajamos 8 horas, más las correspondientes hora 30 de traslado en la mañana para llegar a la oficina y hora 30 de traslado a final de tarde para retornar, estaríamos hablando que prácticamente el tiempo que tenemos útil de Internet lo tenemos en nuestros negocios. Por tanto, y pareciera conservador el decir que asumimos que la mitad del tiempo Internet se consume directamente en el lugar de trabajo. Si hablamos de eso y tomando estos números, pudiéramos decir que una organización con 30 estaciones de trabajo, ¿sí? Estaríamos hablando de que cada estación se pasaría 3 horas 14 minutos en Internet, y hablo de Internet no con fines de negocio, sino en Internet a fines personales. Otro dato que nos investigamos en Internet es cuánto es el salario mínimo interprofesional promedio de toda Latinoamérica, ya que este estudio lo estamos haciendo para Latinoamérica, y obtenemos que un profesional promedio en Latinoamérica cobrando el mínimo estaría ganando $354 al mes, lo cual nos lleva a que si tomamos una jornada de 180 horas, ¿sí? El salario promedio Latinoamérica por hora sería de 1,97. Tomamos el 1,97 y lo multiplicamos por el tiempo que nos pasamos en uso de Internet a fines personales y nos estaría dando que cada una de las estaciones o cada empleado estaría consumiendo alrededor de $6,37, ¿sí? Que en teoría se le pagan para trabajar y están
llevados o gastados en Internet de uso personal. 6,37 por el número de usuarios que tiene la empresa, en este caso que asumimos que podrían estarse conectando a Internet a fines personales, son 21, nos da un total de $133,77, lo cual nos llevaría a que la empresa ABC, en este caso, estaría gastando en Internet, basado en lo que sería el hora hombre del personal, alrededor de $3,076,71. Para una empresa como la hablaba en el caso ABC, donde estamos hablando de 30 personas, estaríamos hablando de que tendríamos que colocar el equipo más chico, un WatchGuard Firewalls T50 con licenciamiento de un año de Total Security, el cual tendría un valor de inversión de $2,500. Hablo de licencia de Total Security porque, como ya les asomé durante la presentación, la intención es poder justificar una herramienta que nos permita hacer controles de ransomware o que nos permita hacer controles de seguridad de los dispositivos móviles o prevenir la pérdida accidental de datos, y esto es lo que se encuentra contenido en la nueva licencia de WatchGuard de Total Security. Y tomemos una premisa de dimensionamiento, es decir, que de todo lo que registramos en la primera fase de la presentación, solo podamos lograr el control del 30%, ¿sí? Es decir, que podamos llegar a nuestro usuario a reducir su tiempo de conexión a Internet en un 30%, porque le permitimos algunas redes, le degradamos algunas otras, ¿sí? Y entonces ya deja de utilizar tanto el Internet como lo utilizaba antes de que empezáramos los controles. Y tomando esto, ¿sí? Y lo mencionado anteriormente, podríamos decir que la inversión en un equipo como este se retornaría en un escenario de 3 meses. Es decir, que en 3 meses, basado en productividad, estaríamos retornando la inversión de una herramienta que en los siguientes 9 meses le podríamos estar sacando el jugo respecto a funciones de seguridad que realmente son las que nos interesan de aquí en adelante. Hago una pausa para verificar si me han estado siguiendo y si tienen alguna duda respecto de lo que he mencionado. Evidentemente es un escenario, son aproximaciones, son asunciones, y trato de sustentarlas con estadística de manera de que sean lo más creíbles posible. Comentarios, por favor. ¿Todos me han seguido? Veamos un segundo escenario. Que sería el mismo equivalente, solo que ahora con conectividad Wi-Fi. En conectividad Wi-Fi vamos a utilizar unos criterios de dimensionamiento un poco más cerrados, en el sentido de que las estadísticas decían que la penetración en Internet o con dispositivos móviles es inferior a la penetración con dispositivos fijos. Así que aquí estamos hablando de que solamente equivalente a la cuenta que estaríamos utilizando para el dimensionamiento. Solo que aquí sí vamos a tomar en consideración que, y para todos nosotros harto conocido, que mientras estamos trabajando con nuestra estación, seguramente estamos haciendo seguimiento, ¿sí?, de nuestro teléfono, así sea por mensajería. Entonces, aquí aplica lo de que la suma del tiempo de Internet del móvil más el dispositivo fijo debe ser considerado, ¿sí?, a fines de dimensionamiento. Nuevamente, de aquí sacamos unos numeritos que son los que utilizamos para la justificación de la inversión.
Y en este caso, como hablamos, se suma el tiempo de internet móvil más el tiempo de internet fijo. Así que estaríamos hablando que podemos estar alrededor de 5 horas 23 minutos de alguna forma conectados a internet a fines personales, tomando los mismos valores de salario mínimo promedio en Latinoamérica de $354 y la hora 1,97, nos estaría dando que el costo de internet por persona sería de 10,61 por día, ¿sí? Sería de 212,20 y el uso de internet al mes se estaría elevando a $4,880,60, ¿sí? Hemos sacado las cuentas en dólares porque el escenario está planteado para Latinoamérica en general, ¿no? En este caso, una organización como la del escenario 2, sí debe ser atendida por un equipo un poco más grande, porque ya estamos hablando no solamente de atender 30 estaciones de trabajo, sino que estamos hablando de atender también su equivalente en dispositivos móviles. Al menos estamos multiplicando por 2 la cantidad de equipos que estamos utilizando. Como el nuevo equipo T70 de WatchGuard no tiene conectividad móvil, le estamos agregando una solución AP, sea una AP120 o una AP320 de WatchGuard, ¿sí? Y veamos lo que serían los valores de inversión por una herramienta equivalente. Un WatchGuard Firewatch T70 con un año de Total Security tendría un valor de $3,200, más un equipo AP con administración en la nube tendría un valor de $700. Estaríamos hablando de una inversión total de alrededor de $3,900. Nuevamente asumimos la misma premisa que solo logramos aplicar el 30% del control que quisiéramos o que ese es nuestro resultado al que esperamos a llegar. Y eso nos va a dar que con una inversión de 4,880,60, seguramente nuestro retorno de inversión va a estar planteado en alrededor de 3 meses. Nuevamente, la intención es poder justificar mediante el análisis de la productividad la compra de una herramienta de seguridad para que luego podamos tomar ventaja de las nuevas ventajas de seguridad que trae la plataforma WatchGuard para nuestras redes y nuestros usuarios. Nuevamente hago una pausa, ¿sí? Para que me comenten cómo vamos hasta ahora y luego entonces mostrar qué podríamos hacer. Por favor, si me actualizan por el chat. Todos me han seguido, por favor. Magnífico. Entonces, vamos a la parte final de la presentación, que es cómo podríamos abordar estos controles, ¿sí? Fíjense que hablamos inicialmente de que insertamos nuestro equipo en la red de nuestros nuevos clientes para hacer el análisis sin aplicar ningún tipo de control, solamente registro de actividad del tráfico generado por las estaciones conectadas a la LAN o a las DMZ que tengamos en la organización. Ahora estamos hablando ya de cómo aplicamos controles y para poder establecer controles necesitamos tener perfiles diferenciados. ¿Ok? Ahí tenemos que entonces proceder a aplicar autenticación. Necesitamos discriminar, ¿sí? Qué usuarios son de tipo directivo y van a tener una permisología más alta, a qué usuarios no van a tener ese tipo de permisología, van a estar un poco más restringidos. Entonces nos interesa poder llevar una relación de qué hacen nuestros usuarios y para ello necesitamos utilizar autenticación. En este caso, como estoy en un escenario planteado standalone, donde no tenemos un controlador de dominio, yo procedí a
título de ilustración, a crear un usuario dentro del propio WatchGuard, ¿sí? El cual podemos utilizar a fines de autenticación o como servidor de autenticación. Luego que tomamos y creamos nuestro usuario, fuimos a la política que primero implementamos o una política similar y le agregamos el usuario y eliminamos las interfaces AnyTrusted o los alias AnyTrusted, AnyOptional y solamente colocamos a los usuarios de interés a los fines de que podamos empezar a registrar el tráfico por usuario. Verificamos que esos usuarios estén activos a través de la herramienta Firewall System Manager, vemos que se estén autenticando, ¿sí? Y que evidentemente una vez autenticado el tráfico lo están generando. Y eso lo vamos a verificar a través del uso de Dimension, donde con Dimension vamos a poder pedir un gráfico por usuario, en este caso jgomez@firefoxdb, donde vemos la actividad que ha tenido J. Gómez desde el momento en que se aplicó la autenticación. Una vez que hemos procedido a agregar o a crear nuestro usuario, llámese que nos integramos con un directorio activo o llámese que lo creamos de manera standalone en el propio WatchGuard como servidor de autenticación y que ya nos aseguramos que el tráfico se está asociando a los usuarios, necesitamos darle visibilidad al tráfico. Si recuerdan un poco la presentación, el control de aplicaciones reveló que la mayor parte del tráfico que analizamos en un primer intento es de tipo SSL, alrededor del 90%. Así que hoy por hoy es imprescindible quebrar el tráfico HTTPS para poder aplicar controles. Si no lo estamos haciendo, nuestros usuarios nos están saltando nuestros mecanismos de seguridad. ¿Cómo quebramos el tráfico HTTPS? De una manera muy sencilla. Nos conectamos al Firewall System Manager. Desde el Firewall System Manager tenemos un menú que se denomina Ver y ahí tenemos la sección de certificados. En la sección de certificados seleccionamos el certificado de HTTPS Proxy, ¿sí? Y una vez seleccionado, lo exportamos. Al exportarlo, lo vamos a importar en nuestro navegador como una entidad de certificación raíz de confianza, ¿sí? Y una vez importado, aceptamos la instalación del certificado y ya con eso tenemos lo necesario para poder quebrar el tráfico HTTPS o el tráfico SSL. Para hacer eso, vamos nuevamente a nuestro filtro TCP/UDP en el proxy de HTTPS, habilitamos la inspección de contenido y habilitamos que aquellos dominios que no contengan, ¿sí?, el Mojo Network o Cloud Wi-Fi, todo lo que tengamos en este recuadro, aquello que esté fuera de este recuadro, le habilitamos la opción de inspección. Y con eso el WatchGuard se va a dedicar a poder interrumpir el tráfico HTTPS para poder analizar. Autenticamos y quebramos tráfico HTTPS. Y recuérdense que venimos ahora, ¿sí?, desde una implementación en la que estamos solamente analizando tráfico y ahora le vamos sumando elementos a la implementación. Le agregamos los usuarios, quebramos el tráfico y ahora lo primero que deberíamos hacer para empezar a aplicar controles es, ok, señores, pueden navegar a cualquier sitio que no sea peligroso. Para ello utilizamos el web blocker para que se generen bloqueos, ¿sí? ¿Qué tipo de bloqueos? Por ejemplo, a sitios, ¿sí?, de seguridad como los mostrados en las categorías de web blocker, de WebSense que estamos utilizando. Tenemos, por ejemplo, la categoría de seguridad donde tenemos acceso a sitios maliciosos, sitios de spyware, sitios de phishing, sitios con capturadores de teclado, ¿sí?, o redes de zombies. Ese tipo de tráfico no nos interesa desde el punto de vista de seguridad. Lo que queremos es que el usuario siga conectándose a su internet de tipo tradicional, pero que no nos dañe
¿sí? Nuestra red y por la cual estamos trabajando. Por el otro lado, vamos a aprovechar que empezamos ya con la autenticación y empezamos con los bloqueos y vamos a bloquear las aplicaciones que son inseguras. Inseguras desde el punto de vista de que nos permitan hacer descargas de software utilizados para exploit o software para poder evadir controles y categorías de que eviten las conexiones a sitios que nos permitan evadir los controles del WatchGuard. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, aplicaciones de tipo tunnel, ¿sí? O de tipo proxy que nos permita saltar controles. Desde el momento que empecemos a aplicar los controles de aplicación, deberíamos matar de entrada herramientas tipo Tor o herramientas tipo Ultrasurf, ¿sí? Para evitar que con esa herramienta nos estén navegando de manera oculta, ¿sí? O nos estén saltando los controles que estamos implementando. Evidentemente no deberíamos dejar que eso se instale en la máquina de los usuarios, pero eso no es objeto de esta charla. Aquí es qué podemos hacer desde el WatchGuard, ¿no? Igualmente, herramientas de tipo peer-to-peer debiéramos estarlas bloqueando, porque con estas herramientas vamos a tener acceso probablemente a descarga de contenido tipo películas o de algún software que tengamos necesidad, pero al igual que pudiéramos hacer ese tipo de descarga, vamos a poder descargar herramientas que nos ayuden a evadir, ¿sí? O a comprometer nuestra red. El contenido descargado de una red peer-to-peer no es confiable. No debiéramos permitirlo en nuestras redes. Una vez que creamos nuestra regla de control de aplicaciones, ¿sí? Con los bloqueos de los sitios que son peligrosos para nuestra red, procedemos, ¿sí? A aplicar otras reglas adicionales. Entre las reglas adicionales deberíamos estar habilitando también la búsqueda segura en todas nuestras políticas de HTTP proxy. Esto lo que va a hacer es que va a manipular la respuesta de nuestros buscadores, llámese Google, llámese Bing, llámese Yahoo, ¿sí? Para que no se tenga acceso a pornografía y a sitios de hack. ¿Sí? De hecho, es una de las primeras opciones que tenemos cuando hacemos una implementación, ¿sí? De una política de proxy HTTP. Luego vamos a aplicar cuotas de uso. Fíjense que aquí ya nos estamos yendo un poco más a controlar el tiempo que nos pasamos en Internet y no solamente aplicar controles o bloqueos. Hemos estado bloqueando lo que es inseguro, permitiendo en teoría lo que es seguro, ¿sí? Y de esa forma entonces no irnos por la parte clásica de que no puedes hacer nada, sino simplemente vamos a tratar de controlar el tiempo que te estás pasando conectado al Internet. Para ello, WatchGuard implementó el uso de cuotas por ancho de banda o por tiempo. En el caso de ancho de banda, evidentemente debemos medir muy bien cuánto tráfico está pasando por la red. Mi planteamiento es que inicialmente empecemos con el control por tiempo. ¿Cómo se implementaría esto? Bueno, básicamente habilitamos el uso de cuotas dentro de las acciones que puedes generar con el WatchGuard. Una vez que habilitamos el uso de control de cuotas, creamos una acción denominada, en mi caso, como es para controlar a mi usuario, yo creo una acción que me controle solamente el uso del Internet. Yo podría utilizar Internet a fines personales por 120 minutos al día, 2 horas. Recuerden que quiero hacer un control de al menos el 30% del tiempo que nos estamos pasando en Internet. Así que en uno de los casos estábamos hablando de por lo menos 3 horas de consumo del escenario 1. Entonces estoy hablando de 120 minutos con un escenario de uso de Internet ilimitado en cuanto a megabytes transferidos.
Luego creamos una regla donde esa acción que creamos de uso de Internet, ya sea por tiempo o por data transferida, se la asignamos a mi usuario. Y como no nos interesa que se nos consuma la cuota mediante el uso de aplicaciones de negocio, creamos las excepciones a la cuota. En mi caso, yo coloco el acceso a mi Dimension, el acceso a mi sistema de monitoreo, el acceso a mi sitio web, el acceso a mi blog, todo lo que son herramientas de mi oficina quedan exceptuadas de la cuota. Eso quiere decir que cuando nos conectemos a estos sitios, el tiempo o la data transmitida no va a ser consumida. Y evidentemente, una vez que habilité la acción, va a aparecer en nuestras políticas, ¿sí? La posibilidad de que política que tenga un usuario asignado, se le puede asignar el consumo de ancho de banda y cuotas de tiempo. Hecho eso, y una vez aplicado el control del uso de Internet por tiempo, lo otro que nos interesa es empezar a limitar ancho de banda. ¿Cuál es la intención? La intención es que las aplicaciones de negocios sigan corriendo desde el punto de vista de no limitación, ¿sí? Y aquel Internet ocasional que ahora no estamos bloqueando, sino que estamos controlando, lo vamos a permitir con cierta limitación. ¿Cuál es la limitación? El tiempo que me va a tomar, por ejemplo, descargarme un video de YouTube, porque ahora no estoy utilizando todo el ancho de banda de la organización. Simplemente le vamos a asignar un ancho de banda suficiente para que te puedas mantener conectado eh, conectado de manera degradada, sin comprometer el uso, ¿sí?, del Internet para el negocio. Entonces, vamos a nuestra política de control TCP/UDP, creamos una regla de acción de ancho de banda, ¿sí? Y en este caso se la aplicamos a la política, donde le damos un ancho de banda garantizado de 256K con un ancho de banda máxima de 1 mega. Eso quiere decir que en niveles de congestión me va a dar un mínimo de 256K, y cuando el Internet se encuentre totalmente libre, y si por ejemplo tengo 10 megas, él solamente podría llegar hasta el tope en esa política de a 1 mega. Evidentemente esto es un escenario hipotético y que va a depender evidentemente de cuánto es el ancho de banda que tenemos contratado por los distintos proveedores de acceso, ¿sí? Y cuánto podemos gerenciar, ¿ok? Pero bueno, en este caso la intención y lo que queremos mostrar es que podríamos tomar una política asociada a nuestros usuarios donde nos estamos generando un bloqueo, le estamos habilitando un tiempo de uso por usuario y además le estamos limitando el ancho de banda que están consumiendo, a los fines de que todo aquello que carezca de control se pueda utilizar, pero con limitaciones. Nuevamente, hemos hablado que en nuestra política colocamos cuotas de uso, colocamos restricción de banda, y evidentemente necesitamos establecer controles de en qué momento puedes conectar. El uso de Internet a fines personales no debiera aplicarse a toda hora del día. Así que el uso del control por horarios es súper importante. Aquí nosotros podríamos decir, por ejemplo, que en un escenario hipotético nuevamente, estoy permitiendo el Internet todos los días de la semana de 7 a 8 de la mañana y de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde. Básicamente estoy dando prácticamente 6 horas de navegación, que no podrás utilizar las 6 horas si estás utilizando tu cuota y tu manejo de ancho de banda para fines personales, ¿no? Por último, como no queremos que nuestros usuarios empiecen a navegar en sitios de dudosa reputación, vamos a activar la defensa basada en reputación, y así evitamos que, aun cuando al usuario no le estemos
controlando a qué sitios se puede conectar, por lo menos no haga uso de sitios comprometidos. Para ello, en nuestra política de HTTP lo que hacemos es que habilitamos la defensa basada en reputación y bloqueamos de manera inmediata toda URL que tenga mala reputación. Seguimos tratando de permitir que los usuarios sigan haciendo lo que requieren, pero no tengan la oportunidad de conectarse a sitios que me comprometan. Así que activamos un nuevo feature que viene con los WatchGuard en las últimas versiones, que se denomina protección contra botnets. Esto es un feature que viene atado al uso de defensa basada en reputación y que identifican las direcciones IP de los servidores que son parte de redes zombie. ¿Ok? De esa manera evitamos que nuestros usuarios generen conexiones contra esos servidores. Básicamente activamos la detección de botnet y de esa forma el WatchGuard va a analizar IP por IP cada vez que se estén conectando y si está comprometida con un botnet va a evitar la conexión a ese sitio. Seguimos en la línea de permitir que naveguen pero sin comprometernos, así que para ello vamos a hacer uso de Dimension, ¿sí? Y su función de geolocalización. Recuerden que Dimension tiene lo que se denominan los mapas de seguridad y en los mapas de seguridad podemos ver la actividad que tenemos, ¿sí? Desde nuestra máquina hacia el resto del mundo. En este mapa de seguridad estamos viendo que tenemos actividad, por ejemplo, en Norteamérica, tenemos actividad en Sudamérica, tenemos actividad en el Centroamérica, probablemente algo de actividad en Europa, pero fíjense que no tenemos ningún tipo de actividad desde nuestra máquina hacia África, por ejemplo. Así que yo podría ahorrarme dolores de cabeza ya sabiendo que mi usuario estaba conectándose sin ningún tipo de problema y podía trabajar a estos sitios o a estos países que aparecen graficados. Y como en África no tenemos ningún tipo de relación, entonces aplicamos bloqueo por geolocalización, donde asignamos que todo el tráfico que provenga o que vaya hacia África va a estar negado por defecto. De esta forma nos evitamos un dolor de cabeza futuro porque no nos vamos a ver comprometidos por alguien en el Congo o en Sudáfrica que esté tratando de tener acceso a nuestro equipo o que nos esté permitiendo conectarnos a esas zonas, ¿no? Siguiendo la línea de evitar que nos comprometan, vamos a activar el sistema de prevención de intrusiones. Y con el sistema de prevención de intrusiones lo que vamos a evitar es la ejecución de exploits que estén basadas en las propias vulnerabilidades del computador. Por ejemplo, nuestros navegadores adolecen de cierto tipo de vulnerabilidades que puedan ser explotadas cuando nos conectamos a un servidor y en ese momento que nos conectamos a un servidor comprometido, se pueda tomar control del navegador o de ciertos privilegios de mi máquina para hacerme una descarga de software y hacer una instalación no autorizada. Entonces, el sistema de prevención de intrusiones va a evitar que nos conectemos a sitios que adolecen de vulnerabilidades que pudieran ser explotadas con este tipo de problemas de seguridad o de herramientas de seguridad. Habilitamos entonces el sistema de prevención de intrusiones y todo tipo de nivel crítico, alto, medio, bajo, lo vamos a bloquear, permitiendo nada más aquellas vulnerabilidades que son de tipo informativo y que por lo general no comprometen la seguridad de nuestros equipos. Habilitamos el IPS para nuestra política, que ahora contiene todos los features de seguridad del WatchGuard. ¿Sí? Y por último, y no menos importante, vamos a bloquear contenido peligroso y vamos a analizar el tráfico asociado a transferencias de archivos, ¿sí? Con el uso de nuestro antivirus Gateway, aunque importante, y eso debemos saberlo, debemos también utilizar nuestro antivirus desktop y nuestro antivirus
en nuestros servidores para evitar ser contaminados por el manejo de archivos peligrosos. Básicamente vamos a nuestras reglas de tipo HTTP o de tipo FTP y en el tipo de contenido que consideremos peligroso, como por ejemplo la descarga de ejecutables, ¿sí? O en la ejecución de algunos programas Java, generamos bloqueo y en aquel tipo de archivo que pudiera ser interesante para nosotros como archivo comprimido, habilitamos entonces el uso del antivirus. En el caso que estemos utilizando análisis de archivos comprimidos, entonces debemos informar al antivirus cuántos niveles de compresión va a utilizar. En este caso, yo le definí a mi equipo que hiciera nada más análisis de 3 niveles de compresión. Y por último, y no menos importante, si activamos el sistema de prevención de intrusiones o el gateway antivirus o la protección para botnet o los bloqueos por geolocalización, necesitamos decirle a nuestro watchguard que debe actualizarse regularmente para que se tenga detección de los últimos eventos de seguridad. Ahora, al hacer la actualización automática, podemos hacer, como les decía, actualizaciones de todas las huellas asociadas a los nuevos features de botnet y geolocalización, aunados a los que ya veníamos manejando, como eran el de control de aplicaciones, prevención de intrusiones y gateway antivirus. Por último, y no menos importante, una vez que hayamos afectado y creado estas reglas por usuario, con cuotas, con control de ancho de banda, con bloqueo a los sitios no permitidos, necesitamos verificar el uso de Dimension, ¿sí? Que nuestros usuarios se estén conectando a sitios que son eh, permisibles, que no nos van a comprometer, y entonces vamos a tener que tomar nuestra política de aplicar excepciones para bloqueos o permisología según sea nuestro interés. En este momento procedo a una sesión de preguntas en caso que tengan algún tipo de consulta, ¿sí? Algún tipo de comentario, los aclaramos y daríamos por concluida la presentación. ¿Algún comentario, pregunta, dudas? Por favor, hacerlas por chat. Tengo una primera pregunta que dice, ¿hasta qué punto es WatchGuard compatible con Cisco? Ok. Depende con qué Cisco, ¿sí? Evidentemente, si estamos hablando a nivel de switching, ¿sí? WatchGuard se integra perfectamente a cualquier plataforma de switching o cualquier plataforma de routing de Cisco. Si estamos hablando de dispositivos inalámbricos de Cisco, llámese Cisco Meraki o Cisco propiamente dicho, o los Linksys que son de bajo perfil, también nosotros nos podemos integrar con los dispositivos Cisco desde el punto de vista que podemos aplicar en zonas desmilitarizadas y algunos controles basados en el uso de hotspot. También estaríamos hablando de que si estamos utilizando soluciones de seguridad de Cisco, entonces, bueno, recuerda que WatchGuard es una solución multicapa y activo las capas como te mostré en la presentación en la medida de mi interés y cuando me interesa. A esos fines, podrías perfectamente integrarte con una solución Cisco en el sentido de que te colocas entre el Cisco y, por ejemplo, tu red para yo aplicar los controles que debo aplicar desde el WatchGuard y luego le entrego el resto del tráfico al Cisco para que siga aplicando los controles que tengas definidos. Evidentemente, habría que saber cuál es el Cisco al que haces mención para decirte con un poco más de profundidad hasta dónde podríamos llegar. No sé si con eso te respondo la pregunta.
Gerson pregunta cómo se hacen las actualizaciones automáticas. Lo muestro en pantalla. Con mi Policy Manager voy a servicio de suscripción. ¿Sí? Me voy a la opción de Gateway Antivirus, le voy a configurar y en configurar tengo servidor de actualización o actualizar servidor y ahí tengo la opción de actualización automática. Ahí tildo lo que quiero actualizar automáticamente, ¿sí? Según las licencias que tenga contratadas y le coloco el tiempo de actualización. Y este es el URL donde él busca las actualizaciones. Evidentemente estás viendo que es un nombre de dominio, así que no te basta nada más con que tildes todas estas opciones. Una vez que aplicas esto, ¿sí? Debes ir a la sección de configuración de la red y colocarle un DNS al WatchGuard para que el WatchGuard logre llegar a services.watchguard.com, ¿sí? Y entonces de ahí poder hacer la descarga del software. Esa sería la forma de hacer las actualizaciones automáticas. Aclarada la pregunta, Gerson. Tengo otra pregunta que es si hay alguna manera de hacer bloqueo personalizado de direcciones web que estén en granjas de servidores. WatchGuard incorpora ahorita la función de filtrado por FQDN. Ahora tú puedes perfectamente en una regla cualquiera, ¿sí? Definir dentro de la regla, por ejemplo, en una regla de navegación, que el destino de navegación ahora es una granja de servidores. Lo que debo saber es cuál es el dominio al que ellos están apuntando, ¿sí? Y colocar entonces aquí algo así como entonces ahora nosotros aplicamos reglas por FQN, de ahora no, ya tenemos varias versiones atrás, creo que de 10 puntos algo, no recuerdo exactamente la versión, estamos haciendo análisis por nombre calificado. De hecho, esta presentación la estamos haciendo de esa forma. Yo estoy utilizando un WatchGuard que tiene una política creada por FQN, que es la que tiene el acceso al sistema de presentación y tiene acceso al sistema de chat con el que me dieron soporte por el problema que se presentó en la sala. Aclarada la inquietud, Arturo. Magnífico. ¿Alguna consulta adicional? Si no hay más consultas, entonces muchísimas gracias por su tiempo. Ah, sí, cómo no. Llegó ahorita una consulta de Gerson. Mostrar algo de Dimension. Claro que podemos montar algo de Dimension. Intuyo que no lo tienes instalado si estás viendo las gráficas, así que vamos a ver qué te puedo mostrar con la data que te puedo mostrar, que es data de este equipo, ¿sí? Porque no te puedo mostrar información de otros clientes. Acceder rápidamente a mi Dimension en la nube. Y ahora estamos viendo información del día 21 del equipo con el que he estado trabajando. ¿Ok? Primero vamos a entrar por defecto lo que es el panel ejecutivo. El panel ejecutivo básicamente nos da información, ¿sí? De los top 10. Esta fue la información que yo me dediqué a procesar para hacer la primera parte de la presentación. Entonces yo verifiqué cuáles son los dominios tope, cuáles son las categorías URL tope, ¿sí? Los destinos, los protocolos,
Y por ejemplo, en el caso de las categorías, para que veamos un poco lo que fue el análisis que presenté inicialmente, yo me vine a la categoría información y tecnología y al seleccionarla, él automáticamente me hace un filtrado y me muestra los dominios top de la categoría. ¿Qué hice yo? Generé esta información y la tabulé para poder hacer el primer análisis de la presentación. Entonces, con el panel ejecutivo voy a poder filtrar resultados siempre basados en tops, ¿sí? Normalmente las primeras 10 de cada una de las categorías. Si yo quisiera ver información un poco más detallada, puedo perfectamente ver, por ejemplo, toda la actividad de mi usuario, ¿sí? Él me va a mostrar los primeros 10 dominios, pero si quiero puedo profundizar en cada uno de los paneles para ver toda la actividad, ¿sí? Asociada al dispositivo. ¿Ok? Toda esta información la puedo verificar o la puedo imprimir, ¿sí? Para darle un resumen a los fines, por ejemplo, de presentársela a mi jefe, ¿no? Luego tenemos en el WatchGuard, tenemos el dashboard de seguridad, ¿sí? Que es un equivalente al panel ejecutivo, pero solamente actividad negada. ¿Sí? En una primera mostramos las permisologías y en una segunda vemos los bloqueos. Entonces aquí perfectamente podemos ver qué tipo de tráfico fue bloqueado a mi usuario. Y en este caso se está bloqueando tráfico a 2 DNS a los cuales yo no tengo alcance en este momento porque no están en mi red. Luego tenemos el panel de servicio de suscripción, donde vas a ver un poco de lo que es la actividad que estábamos mencionando, sitios bloqueados, gateway antivirus, defensa basada en reputación, o los bloqueos de botnet, ¿no? Que fue escaneado y que fue bloqueado. Luego el mapa de amenazas. ¿Sí? En el mapa de amenazas, el mapa que les mostré para hacer el bloqueo por geolocalización es el mapa de tráfico web, donde perfectamente tú puedes tener a qué accede mi usuario o a qué estaba haciendo uso yo y voy a poder entonces generar el mapa de actividad. Luego tienes el Firewatch y el Firewatch te permite entonces tener una visual de qué tiene mayor actividad dentro de tu red. En este caso, quién es el usuario con mayor actividad, yo, cuál es el destino con mayor actividad, cuál es el dominio con mayor actividad, cuál es la aplicación más utilizada. En este caso, yo no tengo arriba el control de aplicaciones para esta presentación y cuáles son las categorías más utilizadas. Entonces aquí tienes una visual muy parecida a los gráficos de torta que te envié, o que te mostré, pero a través de una vista tipo tabla de Excel. Y por último y no menos importante, para quien ya tiene un WatchGuard instalado, el gráfico de política. Este Policy Map permite auditar la configuración del equipo. ¿Sí? Él va a generar, ¿sí?, flujos. Fíjense, por ejemplo, que aquí tengo un flujo establecido que es con el que he estado haciendo esta presentación, ¿sí?, a través de una política que se denomina Class on Live. Entonces, esto me permite saber si esa política que yo creé para esta presentación realmente se utilizó o no se utilizó. Entonces, aquí en el centro veo todas las políticas que tengo configuradas y cuáles tienen uso permitido y cuáles tienen uso negado. Entonces, más o menos la forma como funciona el WatchGuard Dimension. No sé si fue suficiente, Jefferson, con lo que te mostré. ¿Alguna otra inquietud? Si no, damos por concluido entonces la charla. Magnífico, Jefferson. Perfecto. Bueno, sí, en lo que se genera el video de la presentación y una vez que esté disponible, yo se lo haré llegar a los que asistieron.
Muchas gracias por la asistencia y que pasen una feliz tarde. Hasta luego, señores. Muchas gracias.